Antropofonías, programa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, y del Museo del Oro del Banco de la República. Hola gente, bienvenidos a este nuevo episodio de Antropofonías, el programa radial del Museo del Oro del Banco de la República y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Este capítulo es muy especial para nosotros, pues es la primera emisión en este 2025. Estábamos ansiosos por comenzar, ¿no es verdad, Ana María? Hola, Vladimir. Sí, yo también estoy feliz de retomar estas conversaciones desde la diversidad y de tener otra vez la oportunidad de oír a las comunidades que nos hablan desde el corazón de los temas y a los expertos que nos develan nuevas formas de entender el pasado y el presente de Colombia. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre uno de los objetivos que nos invitó a crear este programa radial, pues se relaciona con la divulgación y apropiación del conocimiento. Es un tema que cada vez toma más y más relevancia, no solo por el aumento del poder y la influencia de la Internet en la construcción de nuevos saberes, sino también por su capacidad para construir falsas verdades. Con un gran invitado empezamos esta nueva temporada de Antropofonías. Hoy hablaremos de la divulgación de la ciencia y de los retos que esto implica para los investigadores. Bienvenidos y bienvenidas a Antropofonías. Comunidades antropofónicas. En nuestra sección Comunidades Antropofónicas, como ustedes saben, recogemos puntos de vista y opiniones que nos permiten entrar en nuestro tema del día. A continuación, compartimos la opinión de Diego Garzón Forero, antropólogo, podcaster, profesor universitario y divulgador científico y autor, entre otros, de un libro muy recomendado que se titula Llegar a esos otros, negociando los chistes internos de la academia, donde analiza el impacto del lenguaje académico especializado, resaltando la necesidad de implementar nuevas estrategias narrativas. Hola, bueno, desde mi punto de vista la divulgación en antropología debería contemplarse desde tres frentes. El primero es que la divulgación debe ser un componente fundamental en nuestras investigaciones, así como pensamos en metodologías, en antecedentes, en marcos teóricos. Todas las investigaciones antropológicas deberían también tener un componente de divulgación. Un segundo frente es que las personas que están afuera del mundo académico no necesariamente deben conocer las categorías especializadas que nosotros manejamos. Sí, hacen parte de nuestra labor disciplinar conocer a fondo esas categorías, pero en el mundo afuera no es tan fácil de comprender. Incluso para nosotros mismos muchas veces no son fáciles de comprender. Y un tercer frente creo que es muy importante, y es que esa difusión, esa divulgación de nuestro trabajo va a hablar por nosotros. Es claro que muchas veces las personas afuera no saben qué hacemos o no es claro qué es lo que hacemos. Escuchemos ahora el testimonio de Sari Gabriela Mejía. Ella es gestora cultural y creadora de contenido. Desde IDARTES impulsa el acceso a la cultura vinculando por un lado el arte, las estrategias de formación en cultura ciudadana y el medio ambiente. Sari nos habla desde su percepción como gestora cultural sobre los desafíos que tiene la divulgación cultural y el papel que el arte cumple en esta empresa. El hablar sobre divulgación científica me hace recordar una exposición de ya hace algunos años donde había una instalación sobre el cambio climático, hecha con imágenes y sonidos. En la sala, un adulto mayor y su nieto frente a la obra. El niño preguntaba curioso y ella intentaba explicarle con sus propias palabras. Eso fue un momento revelador porque entendí que el arte no solo comunica, sino que también conecta. Los retos en la divulgación científica han sido grandes. No ha sido fácil. La ciencia parece distante, fría, algo demasiado técnico. En Bogotá, una ciudad tan rica en expresiones culturales, el arte puede ser ese puente que necesitamos para acercar el conocimiento a las personas. Sin embargo, hay varios desafíos. ¿Cómo llegar a todos los públicos? ¿Cómo evitar que estas iniciativas se queden en círculos muy pequeños? La respuesta está en seguir explorando formas creativas e innovadoras para conectar la ciencia con las personas. Nuestro invitado de hoy es Carl Langebeck, muy reconocido arqueólogo, antropólogo y etnohistoriador, y ahora escritor, autor de 5 libros
de divulgación del conocimiento y con quien quisimos conversar sobre esta experiencia. Hola, Carl, te damos la bienvenida por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Carl, primero agradecerte profundamente que estés en Antropofonías y empezar esta conversación con un recuerdo mío, digamos, muy personal, pero yo fui alumna tuya en los Andes, empecé conociéndote como profesor, luego tuve la gran oportunidad de viajar al Tayrona a hacer arqueología, te conocí entonces como arqueólogo, y últimamente te he conocido ya en otra faceta totalmente distinta, que yo la denominaría como divulgador de la ciencia, ¿no? Como que tuviste una transformación muy importante. Quiero que hablemos un poquito de eso, que nos cuentes cómo pasaste de ser un académico, un profesor, un investigador, un arqueólogo, a escribir estos libros que conocemos todos hoy en día. Bueno, eso fue todo un proceso tan agradable como hacer un helado. Yo creo que fue un resultado de muchas cosas. Uno, yo creo que con el tiempo los académicos, y esto no es solo mi caso, yo creo que es el caso de mucha gente, se da cuenta que caer en la hiperespecialización te cerró muchos mundos, ¿sí? No porque no fuera importante hacerlo, no porque no fuera útil hacerlo. Intelectualmente, por supuesto, es un desafío fantástico, sino porque al final yo creo que tú poco a poco te vas dando cuenta que en realidad hemos perdido la habilidad de conectar cosas y cosas que aparentemente no son conectables, pero que en el fondo tú te das cuenta que si quieres tener un conocimiento educado de las cosas, hay que conectar cosas que aparentemente no tienen conexión. Ese es un punto. El otro punto es que tú también, creo que te pasa a muchos, aunque nos metemos en eso y a veces con mucho entusiasmo, y lo estábamos comentando ahora, te das cuenta también que en este afán de publicar académicamente estamos cayendo en muchas trampas, ¿sí? Y yo lo suelo caracterizar por una especie de caricatura, lo que sucede en los comités editoriales de hoy versus los comités editoriales de hace unos años. Ahora los comités son de puntajes. Es decir, le ponen un puntaje a tu publicación que en el fondo se va a traducir en bonificaciones o en reconocimiento para tu carrera académica, lo cual ya es bastante cuestionable, ¿no? Tu trabajo, este trabajo vale 15, este trabajo vale 12, este trabajo vale 9. Y además, en los comités ya no se mira ni siquiera si el trabajo del profesor es interesante. Se mira en qué revistas publica, porque eso es lo que determina los puntajes. Y yo creo que la publicación evaluada por pares académicos es muy importante. Yo no estoy negándole un valor, pero también estoy presentando un poquito la cara oscura que eso ha tenido para las universidades y para la academia y para el país. Ha tenido la mala consecuencia de vernos como máquinas que producen, no como personas que publicamos. Fíjate, la palabra publicar casi que desapareció. Estos son productos y los suman y los restan, etcétera. Y yo creo que eso le ha quitado mucho encanto, pero sobre todo le ha quitado mucha relevancia social, política, etcétera. Entonces, cuando entro al mundo de la divulgación, que fue puro accidente, fue un exalumno que me invitó muy generosamente, llegó muchos años después de haber tomado el curso de etnohistoria, me dijo: oiga, profe, ¿y usted por qué no saca un libro sobre los muiscas que sea para el público general? Y le dije que sí, por supuesto. Me encantó hacerlo. Quedé profundamente enamorado de ese tipo de texto, que creo que en Colombia hace mucha falta. Hubo experimentos fenomenales. Por ejemplo, acuérdense la historia doble de la costa de Falsborda, que él saca una página con el texto académico y otra página contado en términos sencillos, que entre otras cosas es más difícil. Yo creo que a Falsborda le costó más trabajo lo segundo que lo primero. Lo hizo en esos volúmenes que fueron tan especiales, y yo creo que Colombia, en relación con otros países, Inglaterra tiene unas cosas increíbles, los mismos Estados Unidos, España está haciendo cosas interesantes, Argentina, Brasil, México, de toda la vida. Colombia está muy rezagada en eso. Estamos en las campanitas de cristal de las universidades con su cuento de la productividad, que además es tremendamente costoso, y uno se pregunta si es justo que los estudiantes paguen matrículas para sostener eso, ¿no? Eso es una pregunta
prácticamente ética. Y por otro lado, mucha gente con ganas de conocer cosas de la historia de este país. La demanda que han tenido estos textos y otros, que el de Jorge Orlando Melo de Historia de Colombia, etcétera, tantos otros, muestra que en este país hay mucha gente con ganas. Claro, pero tú eres un investigador con una trayectoria pues muy larga. Yo creo que los oyentes te conocen. Hablaste también de Melo, de Falsborda, que son unos investigadores que ya se han consolidado y llegan a ese momento de escribir para públicos más amplios. No es el caso de la mayoría de investigadores e investigadoras que están construyéndose un nombre y que finalmente tienen que recorrer ese camino tortuoso del paper y de la revista indexada. ¿Cómo podríamos nosotros empezar a darle la vuelta, si es posible, en medio también de un sistema que, como lo mencionábamos ahorita, pues es perverso, ¿no? En términos que tú pagas y hasta te pagan te cobran por el artículo. Es decir, ¿cómo poder nosotros ampliar esta discusión e invitar la gente que está empezando, que no tiene tanta trayectoria, para que empecemos a divulgar? Yo creo que el tema de la divulgación, es mi opinión personal, sí requiere cierta madurez. Sí, porque ¿qué pasa con las personas que llegan de un doctorado? Las personas que llegan de un doctorado llegan después de una experiencia larga y dura y muy interesante, fascinante, pero que lo ha hecho producir una tesis en una cosa muy especializada, lo ha hecho profundizar en algo mediante la investigación durante años. Eso está bien. Tú te fortaleces a medida que más puentes tiendes con otras disciplinas. Eso no es tan claro al principio, eso requiere una madurez que no es solamente trabajar interdisciplinariamente, no es solamente preguntarle al que sabe de otra cosa cómo es la cosa, sino que tú mismo vayas reformateando tu cerebro para entender que lo importante es hacer conexiones. Y eso, digamos, creo que toma tiempo. Creo que los grandes divulgadores a nivel mundial son personas con cierto recorrido. Eso no quiere decir que un joven no lo pueda hacer maravillosamente, por supuesto que no. Pero no es la tendencia, entre otras cosas, porque en las universidades, si la persona no se mete en ese camino de la publicación en artículos indizados y en revistas indizadas, etcétera, 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 pone en peligro su carrera. ¿Sí? Y cuando tú te das cuenta que para ciertas personas publicar un libro de divulgación vale menos que un artículo de 3 páginas en una revista indizada, pues ese es un riesgo que no pueden tomar los jóvenes profesores. ¿Sí? Habría que cambiar la lógica de las universidades, también mandando el mensaje de que, oiga, hablar con la sociedad también es importante. Eso nos falta, aunque yo siento que en Colombia ya hay alguna saturación con ese modelo, y que hay mucha gente que está empezando a reflexionar pensando, oiga, esto no lo podemos echar a la basura, esto es muy importante, pero no es lo único. Carl, yo quiero volver a algo que tú acabas de decir, y gente está interesada en estos temas, es decir, estos no son temas exclusivamente de especialistas. Y tengo el recuerdo perfecto de en el año 2019, en la Feria del Libro, estaba como el Muro de la Fama y estaban los libros más vendidos en esa feria del 2019. Y ahí estaba el libro de los Muiscas. Mi primera pregunta es, ¿quién crees? ¿Quiénes eran los compradores, los lectores de este libro? Y eso se junta con una segunda pregunta, y es cuando tú escribes, ya no estos papers, sino estos libros de divulgación, ¿quién crees que es tu lector? ¿Quién está detrás cuando tú estás escribiendo? ¿A quién te imaginas como lector? Uy, qué difícil pregunta. Estoy seguro que mi familia compró algunos y eso pudo ayudar. Mi mamá compró varios ejemplares, estoy bastante seguro. No, mire, a mí me ha sorprendido la cantidad de jóvenes. Es decir, estamos hablando de personas que están haciendo carrera universitaria, algunos de ellos, otros ni siquiera están estudiando en una universidad, pero tienen la curiosidad intelectual, que es igualmente importante. Yo creo que hay un montón de jóvenes en este país que están desafiando a las universidades, en el mejor de los sentidos, para que, digamos, viviremos un poquito con esa necesidad. A mí me sorprendió muchísimo. Yo honestamente pienso que lo que pasó fue algo
inesperado para mí. Pero además cuando terminó Los Muiscas, etcétera, y hace poco lo reeditaron para ponerlo en 2.000 colegios públicos, yo dije, no, esto es decir, ¿qué más quiere uno en la vida? Entonces uno dice, bueno, esto es primero muy alentador, pero un mensaje también, como decía, para que las personas que son académicas y que tienen muchas cosas que decir, las digan. Y yo creo que está pasando. Yo no fui ni el primero ni ser el último. Hay muchas otras personas que están empezando a hacer cosas fascinantes. Y creo que poco a poco estamos rompiendo ese mito de que estas cosas no se iban a leer. ¿Cómo podemos pensar o ser críticos frente a un texto de divulgación en términos de la credibilidad que se genera más allá del nombre del investigador o la investigadora? Esa es una pregunta fantástica. Lo que yo aprendí haciendo estos libros es que, evidentemente, tú sales de una camisa de fuerza de un lenguaje técnico que a veces te impide decir las cosas que quieres decir como las quieres decir. ¿Sí? Es decir, incluso encuentras un escenario en que puedes agarrar más cosas con las manos que el texto puramente académico. Pero además encuentras también que eso no te da a ti la libertad de sacrificar el rigor. No puedes sacrificar el rigor académico. Es decir, yo pienso que si yo lleno uno de estos libros de citas académicas, podría no cambiarle una coma. Simplemente ponerle 200 citas académicas. Pero claramente el rigor no es negociable. Lo que sí empiezas a jugar es con el lenguaje, con la manera como lo expresas, con la forma que tú puedes tener de hacerle al lector algo que en teoría es difícil de comprender, comprensible. Y eso es más difícil que simplemente aplicar la plantilla del texto académico de objetivos, metodología, conclusión, porque esa es la fácil, por decirlo de alguna manera, pero te amarra mucho en lo que tú quisieras decir. El rigor no lo puedes sacrificar, porque entre otras cosas lo van a leer tus colegas, y tus colegas van a reaccionar ante el texto. Entonces tú no puedes decir simplemente lo que se te venga en gana porque se te dio la gana. Tú tienes que decir cosas que tienen por detrás investigación. Y aquí viene otra anécdota que para mí me sirvió mucho. Y es la otra cara de la moneda. En este país, la cantidad de jóvenes académicos, ya no hablo del público general, jóvenes académicos en las universidades y por fuera de las universidades, que está haciendo trabajo interesante, es enorme. Eso lo vi sobre todo en Antes de Colombia. Antes de Colombia yo empecé a leer lo clásico de la arqueología que uno creía que manejaba, ¿no? Y de pronto uno va encontrando la tesis de grado de la Nacional, la tesis de grado de la Antioquia, la no sé qué, las hice cuando la productividad que ha habido en este país es impresionante. Entonces, claro, el reto es articularla en una narración coherente, pero la cara bonita de lo que está pasando también es que esa producción académica rigurosa ha crecido en este país y ha sido es de un volumen que uno no se imagina. Yo quedé muy contento con mi gremio. Acá se acabó por completo la época en que había 5 arqueólogos, cada uno con un territorio. Eso se acabó. Ahora hay decenas, por no hablar de centenas de gente haciendo cosas, muchas muy buenas, que lamentablemente muchas veces quedan en un anaquel o en un PDF que no lee mucha gente, pero que es importantísimo dar a conocer. Es que es impresionante lo que está pasando. ¿Vas en tu cuarto, casi quinto libro ya? No sé. Voy para el cuarto. Vas para el cuarto. Cuéntanos un poquito de este último trabajo que estás preparando. Bueno, este es el más retador de todos porque fui terriblemente ingenuo al aceptar escribirlo. Y es un poco la continuidad de Conquistadores e Indios. Conquistadores e Indios finalmente, de alguna manera, para mí era un tema familiar, con muchos vacíos, etcétera, pero más o menos lo podía manejar. Este es un libro que es sobre la forma de ver el mundo por parte de las sociedades indígenas, recogiendo etnógrafos y viajeros desde el siglo XIX en adelante.
Y ahí he encontrado un poquito lo mismo que me pareció en Antes de Colombia, y es que si bien uno tenía unas referencias muy clásicas de la etnografía colombiana, Gerardo Rangel, Dormatov, etcétera, trabajos absolutamente maravillosos, lo que están haciendo los colombianos en etnografía en este país es impresionante. Y lo que ha cambiado, porque ya tenemos indígenas haciendo antropología, tenemos trabajos colaborativos entre antropólogos e indígenas o con antropólogos indígenas. Solo eso yo creo que es una lección para este país fenomenal y que no se puede quedar en artículos académicos. Yo no soy el primero en decirlo, eso lo han dicho varios, pero es que no se puede quedar en artículos académicos. ¿Tú crees que los antropólogos, los historiadores tenemos un camino relativamente fácil al momento de hacer estos trabajos de divulgación? Pero yo escucho, por ejemplo, las críticas que se hacen de los libros de divulgación en filosofía, por ejemplo. Los filósofos, hablando de Byung-Chul Han, por ejemplo, lo masacran. Es decir, allí hay una crítica y hay como una resistencia en otros ámbitos académicos frente a los trabajos de divulgación. Yo me acuerdo que leí El mundo de Sofía y aprendí un montón, pero no se considera un libro de filosofía. ¿Tú qué piensas de esas ventajas aparentes que podríamos tener nosotros frente a otros campos de conocimiento? Esa es muy buena pregunta. Siempre va a haber nichos que piensen que estos textos no valen la pena. Creo que en realidad cada vez son más reducidos, para ser honesto. Yo creo que cada vez son más pequeños. Y no se trata, y eso es muy importante, es que no se trata de afirmar que lo que hacen los académicos puros, si lo quieres llamar de alguna manera, no es importante. Nada de divulgación se podría hacer sin el trabajo de esas personas. Nada. Es decir, detrás de esto hay cientos de personas que han trabajado rigurosamente y que han publicado en los dichosos artículos en las revistas indizadas y toda esa cosa. Eso es, no podríamos hacer absolutamente nada sin ellos. Ahora, que ellos puedan vivir sin nosotros, se los respeto perfectamente, me parece muy bien. Nosotros sí les debemos mucho a ellos. Los tenemos que leer, los seguiremos leyendo y los seguiremos divulgando. Y eso es parte, digamos, de lo que es un poquito las universidades. Las universidades son un poquito campanitas de cristal, siempre lo han sido, siempre han tenido un componente de eso. Es bueno que tengan un componente de eso, ¿sí? O sea, si yo pienso en una universidad en la cual todos los profesores fueran divulgadores y ninguno hiciera academia pura y dura, entre comillas, pues sería lamentable. Eso nunca va a pasar, afortunadamente. Estamos en un poquito en el problema contrario, pero no, yo creo que son falsas dicotomías. Son falsas dicotomías. Fíjate, en el siglo XX, la labor de divulgación sobre el cosmos y el universo que le tocó hacer a los físicos, no a los filósofos. Yo creo que eso fue una lección muy importante. Carl, mi última pregunta. Ya digamos que en esta posición que creo que estás teniendo frente al mundo, de alguna manera irte al lado de la divulgación, ¿eso implica que entonces los papers y los documentos académicos dejaron de existir en tu vida laboral, en tu carrera, o no? ¿O estás en los dos mundos de la misma manera? Yo diría que claramente la forma como escribo y la forma como me interesa trabajar sí se transformó profundamente y no dedicaré el resto de mi vida a producir artículos indizados. Entrevistas indizadas. Incluso me he vuelto crítico explícito, abierto, sin ningún tapujo de que esa cultura sea la que anule lo demás en las universidades. Eso sí, soy crítico abierto, lo digo sin ningún problema. Algunos me miran bien, otros no me miran bien. Ya a estas alturas de la vida poco importa. Bueno, Carl, te agradecemos muchísimo habernos acompañado en Antropofonías. Estamos seguros que pues este ejercicio de divulgación, que también nosotros lo hemos tomado como propio, que estamos intentando hacer, conversar y divulgar también desde otras plataformas. Sí, Carl, muchísimas gracias por estar en Antropofonías. Ojalá tengamos la oportunidad de tenerte nuevamente hablando tal vez de otro tema, ojalá del último libro. Y bienvenido siempre a esta mesa de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mezcla y sonido directo, Nicolás Romero. Diseño sonoro y masterización, Daniel Morales. Redes sociales, Silvia Aragón. Edición, Vladimir Montaña. No olviden que pueden estar al tanto del tema de la próxima semana a través de las redes sociales del Museo del Oro y del ICANN. Si quieres escuchar todos los episodios, síguenos en Spotify.
Búscanos como Antropofonías. Hasta la próxima.